último estudio, Well, church, in our last study, vimos cómo Dios llevó a Job en un extenso recorrido por todo el universo we saw how God took Job in a very extensive journey around the entire universe. y le demostró la naturaleza de Dios con la que él se enfrentaba. And he showed him his nature in which he faced. El ser a que Job, sin entender, estaba desafiando. The being in which Job, without understanding, was challenging. Y al que, sin realmente conocer, le estaba queriendo pedir cuentas. And the one that, without truly knowing, he was trying to demand from. Y entonces Dios le muestra su sabiduría creadora en todo lo que él había hecho, So then God shows him his creating wisdom in everything that he had made, en las múltiples fuerzas de la naturaleza. in the multiple forces of nature. Y entonces somete a Job en un examen muy profundo So then he submits Job into a very profound test sobre temas triviales, about trivial topics, a temas naturales, natural topics, cosas que le rodeaban externamente, things that externally would surround him. que por entender que es algo externo, lo veo comúnmente y lo puedo entender. And to understand what is external is something that we see commonly and that we can understand. Pero Job no tiene ni una respuesta para Dios. But Job doesn't have a single answer for God Cosas en su entorno, about things in his surroundings, cosas que Job ignora y no sabe qué decir. things that Job ignores and he doesn't know what to say about, Y no pudo responder. and he couldn't answer. Y Job termina ese primer relato sin una palabra. And Job ends that first story without a word. Recordemos, mudo, pero todavía no estaba convencido, Let's remember, he was speechless, but he was still not yet convinced porque él aún ignora lo que no conoce. because he's still ignoring what he doesn't know. Entonces el Señor retoma el argumento que estaba hablando con Job en los versículos adelante. So then the Lord resumes the argument that he was having with Job in the following verses. Vamos al capítulo 40 del 6 al 8. ahorita. We're going to go to chapter 40, verse 6 to 8. Dice, respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Dios sigue hablando a Job desde un torbellino de viento. God continues to talk to Job through a whirlwind. Sigue empleando ese gran simbolismo del poder del Espíritu Santo. He keeps using that great symbol of the power of the Holy Spirit. Recordemos que el viento en la Biblia es simbolismo del poder del Espíritu Santo. Let's remember that wind in the Bible is the symbolism of the power of the Holy Spirit. El torbellino, The whirlwind, un viento impetuoso que se escapa de cualquier control humano. a violent wind that escapes any human control. Nadie puede controlar un torbellino. No one can control a whirlwind. Y esta vez el Señor le planta otro asunto a Job And this time, the Lord plants another matter into Job, y lo lleva al campo moral. and he takes him to the moral field. ¿Puedes tú acaso con el gobierno moral de la tierra? Can you handle the moral government of the earth? ¿Puedes gobernar el ámbito moral? Can you govern the moral sphere? Y le dice, ¿puedes acaso tú condenarme en la moral, en la justicia y en la equidad a mí? And he says, are you able to condemn me in the moral injustice and equity? Y miremos lo que le dice en el verso 9. And let's look at what he says in verse 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dios invita a Job como a ponerse en su lugar. God invites Job to put himself in his place. O sea, como por así decirlo, ponte en el lugar de Dios. Like to say it in this way, like put yourself in God's place. Para que veas qué harías con los problemas que Dios mismo tiene por afrontar. To see what you would do in the problems that God himself has to face. ¿Y cuál es el problema del que habla Dios a Job? And what is the problem that God speaks to Job? Sigamos, del 10 al 14. Let's continue, verses 10 to 14. Le dice, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira,
mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Dios le pregunta, God asks, ¿puedes proceder o puedes más bien parecerte a Dios tanto en su apariencia como en su voz? are you able to resemble God both in his appearance and his voice? ¿Puedes demostrar tu gloria delante de todo el universo? Are you able to show your glory before the entire universe? De forma que el universo sepa que tú tienes el control de todas las cosas In a way that the entire universe will know that you have control of all things y que tú puedes manejar sus problemas. and that you can manage its problems? ¿Cuál problema? What problem? ¿De qué problema está hablando Dios? What problems is God talking about? El problema que habita en el corazón de Job, The problem that dwells in Job's heart, aunque él todavía no lo sabe. even though he still doesn't know it. Le pregunta, mire lo que le pregunta. Look at what he asks. ¿Puedes lidiar con los orgullosos? Are you able to deal with the prideful? ¿Puedes contar con la manera de confrontar el orgullo en los hombres? Are you able to find a way of dealing with the prideful? Perdón. ¿De confrontar el orgullo en los hombres? To face the pride in men? ¿Puedes coger a los hombres orgullosos y ponerlos en su lugar? Are you able to choose the prideful men and put them in their place? ¿Tienes la forma de despojar a los hombres de su arrogancia, Do you have the way of casting off arrogance from men? que creen que siempre tienen todo lo necesario Those that always believe they have what's necessary y que tienen todo para su vida? and they have everything for their lives? Este es el gran problema de toda la humanidad This is the great problem of all humanity y que no logramos ver con facilidad. and that we fail to see. Una característica de individualismo que siempre pretende gobernar. A characteristic of individualism that always intends to govern. El yo me mando. The whole I command myself De hacer siempre nuestra propia justicia. so that we can do our own justice all the time. Y Dios le pregunta a Job, And then God asks Job, ¿puedes tú dominar a esos hombres? are you able to dominate those men? ¿Puedes derribarlos? Are you able to take them down? E incluso, si es necesario, ¿puedes mandarlos al infierno? Including, if necessary, are you able to send them to hell? Y le dice, si tú puedes, And he says, if you're able to, entonces yo estaré dispuesto a reconocerte a ti then I will be willing to recognize you como uno que es capaz de resolver su propio problema. as one that can resolve his own problem. Y le dice, y tendrás la victoria como afirmas. And then he says, and you will have your victory like you affirm it. Mire, Dios le está dejando claro a Job Look, God is setting clear for Job que ningún hombre por cuenta propia that no man under their own means puede ver sus propios egos. can see their own egos. Dios le está dejando claro a Job, God is leaving this very clear to Job. no hay ninguno que tenga la capacidad de ver sus propios egos. That there is not one that has the capacity to see their own ego. ¿Puedes tú lidiar con ese problema de los hombres? Are you able to lead with that or to deal with that problem in men? Y Dios dice aquí claramente, ese es el problema que yo tengo con los hombres y me toca lidiar con ellos. And this, God himself says it, this is the problem that I have with men and I have to deal with it. Yo estoy en camino de convencerlos. ¿Puedes tú hacerlo? I am in the path of convincing them. Are you able to convince them? E inmediatamente que termina de hablar de los hombres, And then immediately after he stops talking about men, interviene en el problema de Job. he intervenes in Job's problem. Y Dios presenta dos animales asombrosos. And God presents two very amazing animals. Uno llamado Behemoth, One called Behemoth, que es un animal terrestre, which is a land animal, y el otro que es llamado Leviatán, el cual es marino.
and the other one called Leviathan, which is marine. Ahora, los comentaristas bíblicos, al llegar a la descripción de estos dos animales, Look, Bible commentators, when we get to this description in the Bible, siempre han tenido problemas para determinar qué animales son. they've always had a problem in determining which type of animals these are. ¿A qué animal del mundo natural se refería? Like what animal in the world is this referring to? Entonces, algunos comentaristas creen que Behemoth es un hipopótamo So some commentators think that behemoth is a hippopotamus o era parecido a un elefante o quizás un rinoceronte. or something like an elephant or a rhinoceros. Y del leviatán, algunos creen que posiblemente sea un cocodrilo, And then about the Leviathan, some think that it's a crocodile. otros creen que podría ser una ballena, Some think that it's a whale. pero en general, But generally, el objetivo no es entender qué animal en el mundo natural estaba representado. the objective is not to understand what animal this represents in the natural world. Porque el lenguaje empleado aquí claramente va mucho más allá. Because the language used here goes way beyond. El lenguaje que habla Dios de esos animales va más allá del mundo natural. The language that God uses for these animals goes way beyond the natural world. Como anteriormente cuando Dios le habló simplemente del reino natural. Like previously, when God spoke to him directly about animals of the animal kingdom. En el capítulo 38 y 39 le habló simplemente de los animales. In chapter 39 and 38 and 39, he just simply talked about the animals. Pero aquí estos dos animales son diferentes. But here, these two animals are different. Encontramos un lenguaje muy específico, We find a very specific language, más allá de lo natural. way beyond the natural. Por eso podríamos también pensar que se refiere a seres sobrenaturales, And that is why we could think that this refers to supernatural beings. pero descritos aquí vinculados al reino natural, But the way that they're described here, they are linked to the natural kingdom como un simbolismo de lo invisible y lo sobrenatural. as a symbolism of the invisible and the supernatural. Y si vemos la escritura, And if we see the scripture, esto mismo sucede en otros libros de la escritura, this same thing happens in other books of the scripture, como en Daniel, en Zacarías y en Apocalipsis. like Daniel, Zechariah, and Revelations. Isaías también. Isaiah as well. Las fuerzas en la tierra están simbolizadas por bestias. The forces of the earth are symbolized by beasts. Bestias que rugen desde el mar. Beasts that roar from or surge from the sea. Bestias que suben de la tierra. Beasts that surge from the earth. Lo estudiamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? We studied this in Revelations. Do you remember? Esas bestias simbolizan movimientos, individuos, These beasts, they symbolize movements, individuals, líderes o incluso poderes invisibles y sobrenaturales. leaders, and also invisible and supernatural powers. Ahora miremos esto tan interesante y que debe decir mucho a nosotros Now, let's look at this. That's very interesting and very telling, para poder entender de lo que Dios está hablando. so that we could understand what God is talking about. Los nombres. The names: Behemoth. Behemoth. Behemoth en su original hebreo es la palabra para bestias, Behemoth in the original Hebrew is the word for beasts, en plural, no en singular. plural, not singular. No solo una bestia, Not just one beast, sino todas las bestias agrupadas y simbolizadas en una sola. but all the beasts grouped and symbolized by one. Todas las bestias All of the beasts en esta bestia Behemoth. in this beast called Behemoth. Y Leviatán And Leviathan significa el que se enrolla, means coiled or twisted, plegado, folded, que es lo que describe exactamente Isaías al referirse al Leviatán también. which is exactly what Isaiah describes when referring to the Leviathan as Usted well. lo puede encontrar en Isaías 27:1. You can find it in Isaiah 27:1. Allí también es llamado el dragón que está en el mar. There he is also called as the dragon that is in the sea. Ahora, recordemos que en Apocalipsis 13, Now let's remember that in Revelations 13, ¿cuántas bestias aparecen? how many beasts appear? Dos bestias Two beasts que dominan toda la escena de los últimos
tiempos. that dominate all of the scenes of the last days. ¿De qué tiempos? What times? ¿De qué tiempos? De los últimos tiempos. Of the last times. Estas dos bestias que se ven en Apocalipsis These two beasts that we see in Revelations son las que tienen control sobre los últimos tiempos. are the ones that hold the control of the last times. Y recordemos, una bestia And let's remember, one beast surge del mar surges from the sea y reina sobre las aguas. and reigns over the waters. Allí en Apocalipsis esa bestia surge de las aguas y reina sobre las aguas. Right there in Revelations, that beast surges from the waters and reigns over the waters. Y recordemos qué representan las aguas donde ella reina. And let's remember what those waters represent. Son la multitud de los pueblos en la tierra, It is the multitude of peoples of the earth, las naciones, the nations, los hombres. men. La otra The other one, es una bestia que surge sobre la tierra. it is a beast that surges over the land. Y detrás de esas dos bestias se encuentra un tercer animal. And behind those two beasts, you find a third animal. ¿Recuerdan de lo que estoy hablando, verdad? You remember what I'm talking about, Pues, right? ¿cómo que? Because you're like, sure. Apocalipsis 13. Revelations 13. Esa tercera bestia That third beast, se nos dice claramente we are told clearly que es Satanás, that it is Satan, llamado el gran dragón, called the great dragon. y que él es el que le otorga su poder y su autoridad a esas otras dos bestias. And that he is the one that grants his power and authority to those two other beasts. Una que surge del mar y la otra que surge de la tierra. One that surges from the sea and the other one that surges from the land. Y Dios está hablando aquí con Job, And God is speaking with Job here, hablándole de una bestia que es terrestre y la otra que es marítima. speaking about two beasts, one that is from the land and the other one that is marine. Teniendo en cuenta este simbolismo, Keeping this symbolism in mind, entendemos claramente que estas dos bestias descritas aquí we clearly understand that these two beasts that are described here, representan un poder satánico, they represent a satanic power, un poder que influye a power that influences y que se manifiesta en nuestra existencia terrenal, and that is manifested in our earthly existence contra la que nosotros luchamos. in which we battle with. Miremos hoy la primera bestia llamada Behemoth. Let's look at the first beast called Behemoth. Esta bestia representa la perversión satánica. This first beast represents satanic perversion. ¿Cuál perversión? What perversion? Ese engaño original. It is the original deception. El engaño con que todos los hombres lidiamos. The deception in which all of us men deal with. El engaño con el que todos los hombres que pisan esta tierra luchan en sus vidas. The deception in which every man that steps on this earth they battle with. Ese engaño original, That original deception, esa fuerza con la que nosotros luchamos, that force in which we battle with, la Biblia la denomina como la carne. the Bible names it as the flesh. La naturaleza caída que reside dentro de nosotros, That fallen nature that resides in us, nuestra humanidad, our humanity, con su característica constante de afirmarse a sí mismo, with its constant characteristic of affirming itself, de mostrar sus derechos of showing its rights, y de vivir para sí mismo, and to live for itself, para lo que piensa, for what it thinks, para lo que desea, for what it desires, para lo que quiere. for whatever it wants. La segunda bestia, llamada Leviatán, The second beast, called Leviathan, representa al mundo en toda su influencia. it represents the world and all of its influence. Su influencia sobre cada hombre en esta tierra. His influence over men, or its influence over men and over every man that is in this earth. No es algo interno, It's not something internal. es una influencia externa It is an external influence que constantemente está presionando a los hombres para que se conformen that is constantly pressing men to settle y para que reflejen los valores y las actitudes
del mundo que los rodea. and for them to reflect the values and attitudes of the world that surrounds them. Una influencia que busca dominar los pensamientos y las vidas An influence that seeks to dominate the thoughts and the lives en todos los sentidos posibles. in every possible sense. Detrás de estas dos bestias, Behind these two beasts, la carne y el mundo, the flesh and the world, está Satanás, is Satan, con su astucia, con su sabiduría y con su poder malévolo. with its cleverness, with its wisdom and malevolent power. Y Dios le hace una pregunta a Job que es muy pertinente para nosotros. And God asked a very relevant question to Job that is very appropriate for us. Muy oportuna. Very appropriate. Le dice, ¿eres capaz de enfrentar a tu enemigo interior? That says, are you capable of facing your internal enemy? ¿Eres capaz, Job, de enfrentar a quien tienes por enemigo allí adentro? Are you, Job, capable of facing the enemy that you hold inside? Y especialmente a ese ser maligno que está detrás persiguiendo a ese ser. And especially the one, that malignant being that is behind that. I'm sorry, me hiciste eso. ¿Verdad? En especial a ese ser maligno And especially that malignant being que está detrás de ese enemigo interior. that is behind that internal enemy. ¿A qué se está refiriendo Dios? What is God referring to? A la carne, al mundo y a Satanás. The flesh, the world, and Satan. Behemoth es la figura que Dios da Behemoth is the figure that God gives de ese enemigo que reside en nuestro interior. of that enemy that resides in our interior. Y Leviatán es ese enemigo que está fuera de nosotros, And Leviathan is that enemy that is outside of us, que busca absorber a los hombres. that seeks to absorb men. Ahora veamos cómo Dios le pregunta, los presenta ante Dios. And now let's see how Cómo Dios los presenta ante Dios. God presents it before Job. Ujú. I got it. Vamos del 15 al 18. Let's go from 15 to 18. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los muslos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Behemoth, ese enemigo interno del hombre, Behemoth, that internal enemy of man, la naturaleza caída del hombre. that fallen nature of man. Y le dice, esa naturaleza caída And he says that fallen nature tiene una fuerza increíble. has an incredible force. Es totalmente autosuficiente. It is completely self-sufficient. Esa es la imagen que nos muestra aquí. This is the image that is showing us here. Un animal tan bien adaptado a todo su entorno An animal that is so well adapted to its surrounding que se siente totalmente independiente y capaz de hacer lo que necesite hacer. that he feels totally independent to do whatever it needs to do. Un animal que simboliza fuerza y suficiencia. An animal that symbolizes strength and sufficiency. Leamos el verso 19. Let's read verse 19. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Mire, este animal representa la tiranía y el control. Look, this animal represents the tyranny and control. El control que desea dominar a los demás. The control that wishes to dominate everyone. Es la imagen del egocentrismo, It is the image of egocentrism que busca siempre ser servido antes que servir a otros. that always seeks to be served before serving others. Una tiranía que desea ejercer dominio y control constante. Tyranny that wants to exercise constant and absolute dominion and constant control. Ser visto, ser reconocido, ser respetado. To be seen, to be recognized, to be respected.
y busca tener un dominio absoluto sobre nuestras vidas. and it seeks to have an absolute dominion over our lives. Leamos ahora del verso 20 al 24. Now let's read verse 20 to 24. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Un ser totalmente autosuficiente A being that is completely self-sufficient y con tanto control and with so much control que rebosa de confianza en sí mismo, that overly trusts in himself. sin importar lo que suceda, No matter what happens, todo estará bien. everything will be okay. Y eso es una muy buena descripción de nuestro enemigo interior, And that is a very good description of our internal enemy, la autosuficiencia. self-sufficiency. Yo puedo solo. I can do it myself. El egocentrismo. Egocentrism, Todo gira alrededor de mí. that everything revolves around me. Y la confianza en sí mismo. And the trust in oneself, Todo saldrá como yo quiero. that everything will go my way. Esa es nuestra herencia de nuestro abuelo Adán. That is the inheritance of our great-grandfather Adam. Recordemos lo que él recibió como herencia. Let's remember what he received as an inheritance. Serán como Dios, sabiendo todas las cosas. That you will be like God, knowers of all things. Serán suficientes para ustedes mismos. You will be sufficient for yourselves. No necesitan a Dios. You don't need God. Ese espíritu independiente que consciente o inconscientemente That independent spirit that consciously or unconsciously dice, yo no necesito a Dios ni necesito a nadie más. says, I don't need God or I don't need anybody else. Muchas veces inconscientemente vivimos así. Many times unconsciously we live this way. Para esto yo no te necesito, Dios. I don't need you for this, God. Esto yo lo puedo solo. I can do this on my own. Esto yo lo pienso solo. I can think about this on my own. Yo no necesito tu palabra. I don't need your word. Yo necesito tus promesas. I don't need your promises. Cuando las necesite te lo digo. When I need them, I'll let you know. Yo puedo solo. I can do it myself. Y si llego a necesitarte, And if I need you, yo te lo hago saber I'll let you know para que cumplas los deseos de mi corazón. so that you can fulfill the desires of my heart. Yo no necesito a nadie, I don't need anyone, pero si lo llego a necesitar, but if I need them, yo acudiré a ellos I will run to them y ellos harán lo que yo deseo. and they will do what I want. Un espíritu que cree que conoce todas las cosas de la forma correcta. A spirit that believes that it knows all things in the correct way. Es un espíritu que no le gusta ser enseñado It is a spirit that doesn't like to be taught porque ya conoce todo. because it already knows it all. Por eso con facilidad entra en conflicto, entra en caos. That is why it easily goes into conflict or into chaos. Por eso en facilidad utiliza todas sus artimañas. That is why they easily use all of their artimañas, Sus recursos, their resources, las emociones, their emotions, su dinero, their money, su influencia, their influence, su control, control, lo que sea, whatever it is, porque yo lo puedo be- hacer. because I can do it myself. La Biblia declara que todos luchamos con ese espíritu. The Bible declares that we all battle with that spirit, Un espíritu independiente y orgulloso. an independent and prideful spirit, Un espíritu que se vende muy bien delante de nuestros ojos a spirit that knows how to sell itself before our eyes, y que no lo discernimos con facilidad porque lo vemos normal. and we easily cannot discern it because we see it as normal. Es algo natural para nosotros It is something natural to us porque hace parte de nuestra humanidad. because it's part of our humanity. Por eso la enseñanza de Cristo es contra la naturaleza del hombre. That is why Jesus' teachings is against the nature of men. Para el hombre natural, la enseñanza de Jesús no tiene sentido. For the natural man, Jesus' teachings don't make any sense. Tiene sentido para el que empieza a
comprender la verdad del reino de los cielos. It makes sense for those that start to understand the truth of the kingdom of heavens. Por eso este espíritu That is why this spirit, a nuestros ojos es normal. to our eyes, is normal. Es normal sentirse así. It's normal to feel that way. Es normal vivir así. It's normal to live this Es way. normal escoger así. It's normal to choose this way. Y solamente lo hallamos un poquito cuando estamos en caos. And we only see it a little bit when we are in chaos, Cuando nos toca luchar contra ese enemigo. when we have to battle that same enemy. De resto no lo podemos discernir con facilidad. Other than that, we cannot easily discern it. Pero Dios dice que ese es tu enemigo. But God says that that is your enemy, Y ese es el que debes vencer. and that is the one that you need to overcome. Este enemigo, ¿qué es lo que busca en el hombre? This enemy, what is it? Pardon. Este enemigo, ¿qué es lo que busca hacer con el hombre? So this enemy, what does he seek to do with men? Ponerlo como el centro de la creación. To put him as the center of creation. Y el hombre nunca ha sido ni será el centro de la creación. And man has never been nor will be the center of creation. Busca centrarlo a él. He seeks to center him. ¿Cómo? How? En una preocupación profunda por sus propios intereses. In a very deep worry for his own interests. Una preocupación constante por su bienestar y por el mañana. A constant worry for his well-being and for his tomorrow. Algo que Dios en toda la escritura señala que Él ya conoce. Something that in the entire scripture God points out that he already knows. Y que Él dice, yo me quiero manifestar en eso. And that he says, I want to manifest myself in that. Yo quiero ser tu mañana. I want to be your tomorrow. Yo sé los planes que tengo contigo. I know the plans I have for you. Yo ya hice unos planes antes de la fundación del I mundo. already made plans before the foundation of the earth. Yo sé de lo que tiene necesidad. I know what your needs are. Yo sé lo que he hecho para ti. I know what I have done for you. Pero este espíritu busca que el hombre no escuche esas palabras, But that spirit seeks for men not to listen to those words, sino que se centra en una lucha constante por el control y el dominio. but it centers himself in a very constant battle for control and dominion. ¿Y cómo busca este enemigo ganar? And how does this enemy seek or try to win? Logrando autogratificación constante. By achieving constant self-gratification. Y por esa autogratificación And because of that self-gratification, es que el hombre no puede ver ni entender ninguna de las necesidades de otra persona. it is that man cannot see nor understand a need from somebody else. Cuando un hombre está tan centrado en sí mismo, es imposible que sienta el dolor de otro. When a man is so centered in themselves, it's impossible for them to see the pain in another. Es imposible que dé su vida por otro. It is impossible for them to give their own lives for another. Está tan centrado en sí mismo que no se da cuenta del dolor de otro. They are so centered in themselves that they do not realize the pain in someone else. Eso es lo que hace ese enemigo. That is what that enemy does. Y eso es lo totalmente opuesto a lo que toda la escritura enseña que debemos ser. And that is completely the opposite of what the scripture teaches that we should be. Es lo opuesto a lo que Dios dice que busca en su pueblo. It is the exact opposite of what the Lord says he seeks in his people. Y lo vemos claramente en la imagen que se nos dio de un hijo de Dios, And we see it clearly in the image of a son of God that we were given en Cristo, in Christ, la cual es la imagen que todos deberían ver de nosotros. which is the image that everyone should see in us. Esa es la imagen que se espera de ti, de ti, de ti, de mí. That is the image that is expected of you, and me. Ese es el fruto que se espera de nosotros, That is the fruit that is expected of us. el carácter de Cristo. Jesus' character. Pero ese enemigo trabaja para que el carácter de Cristo no se forme en ti. But that enemy works so that that character of Christ is not formed in you. Y te entretiene y nos entretiene con lo mismo que entretiene a todos los hombres. And it entertains us with the same thing that he uses to entertain all men. Ocúpate tanto de ti que no tengas fuerza de qué ocuparte más. Worry so much about yourself that you don't have the strength to worry about other things. Ahora, este enemigo interno Now, this internal enemy
no solo lucha contra nosotros, It not only battles against us, sino que se opone directamente a Dios y a sus deseos. but it directly opposes God and his desires. Es un enemigo que pretende convencer al hombre It is an enemy that intends to convince men que todo gira alrededor de él. that everything revolves around him. Yo soy el centro de la admiración de Dios. I am the center of God's admiration. Dios tiene que escucharme, God bendecirme, has to listen to me, has to bless me, ayudarme, has to help me, sostenerme. sustain me. Por eso hay un Cristo que hoy se enseña que es tan llamativo. That is why we are being taught a Christ nowadays that is so attractive. Porque no es un Cristo que te llama a morir. Because it's not a Christ that calls you to die. Es un Cristo que te llama para recibir y recibir y recibir. It is a Christ that calls you to receive and receive and receive. A quien no le gusta que le digan, tenemos un banquete solo para usted, Who doesn't like to hear, we have a whole banquet just for you, donde usted es el más importante. where you are the most important, Y hasta Jesús va a venir a lavarle los pies. and even Jesus is going to come and wash your feet. No, y usted se siente, no, eso está hasta con pedicura y todo. And you just feel so great, and you even get a pedicure and everything. ¿A quién no le gusta? Who doesn't like that? Pero cuando le empiezan a decir, hay un enemigo que te está destruyendo But when you start being told that there's an enemy that is destroying y you, necesitas discernirlo, and that you need to discern it, y para eso vino el Señor, and that is why the Lord came for, para que se deshacieran las obras del diablo frente a tus ojos. so that the works of the devil can be undone before your eyes. Ese enemigo busca centrar al hombre en la posición máxima, That enemy seeks to center men in the maximum position, en el centro. in the center. Ahora, ¿cuál es el problema que el hombre no esté en el centro? Now, what is the problem if man is not in the center? Sí, que el hombre, ¿cuál es el problema para que el hombre no pueda estar en el centro? What is the problem for men not to be in the center? O sea, no hablemos de que se quiere ser como Dios. Let's not talk about trying to be like God. Humildemente quiero simplemente ser el centro de mi vida. Like, I humbly just want to be the center of my life. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Que la Escritura nos muestra That the scripture shows us que Dios es el único centro de todo lo creado. that God is the only one at the center of everything created. Ese es el diseño de la creación. That is the design of creation. De Él dependen todas las cosas. Everything depends on Him. Cuando Él es el centro, When He is the center, de allí se desprende la vida, life originates, de ahí se desprende la bendición, blessings originate, de Él se desprende todo consuelo para los hombres. all comfort for men originates from Him. Todo bien se desprende de Dios, Everything that's good originates from God porque Él es el centro. because He is the center. Pero si el hombre está en el centro, But if man is in the center, nunca podrá recibir el bien para el que fue creado. they will never be able to receive the good for which they were created for. Porque del hombre no se desprende ningún bien. Because no good originates from men. Porque el hombre no es creador. Because a man is not a creator. El hombre es criatura. A man is a creature. De nosotros no se puede desprender ninguna bendición. No blessing can come from us. De nosotros no se desprende la vida porque no somos la vida. Life cannot come from us because we are not life. Así que cuando el hombre se centra en el centro, So when man becomes the center, buscando su propio bien, seeking its own good, lo único que termina siempre recibiendo es su propio mal. the only thing that he ends up receiving is his own evil. Y termina siendo mal a otros. And he ends up doing evil to others. Ese es el resultado de todos los tiempos y de toda la sociedad. That is the result in all times and in all societies. Los hombres pensando que pueden ocupar el lugar de Dios. Men thinking that they can take that place. Ahora, entonces, ¿cuál es la única forma, según la Biblia? So then what's the only way Este enemigo que lucha dentro de nosotros. to defeat this enemy that lives inside of us? La única forma The only way es revisando constantemente a quién le estoy dando el control de las cosas. it is to constantly revise, who am I giving the control of my life to? ¿A quién le estoy dando el control de mi vida? Who am I giving the control of my life to?
a la carne y sus placeres, to the flesh and its pleasures, o al Espíritu de Dios y sus planes. or the Spirit of God and His plans? Mire, hace unos días atrás conversaba con alguien y me contaba algo Look, a couple of days I was talking with somebody and they were sharing something acerca de un conflicto personal que había tenido en esos días. about a personal conflict that he had one of these days. Me dijo, ¿sabes qué pasó? And he said, you know what happened? Me doy cuenta que el gran problema es el orgullo. I realized that the big problem is pride. Qué difícil cuesta bajarnos y reconocer nuestra condición por el orgullo que nos golpea. It is so difficult to lower ourselves and recognize our condition because of the pride that we hold. Qué difícil es ver en un conflicto cuál es mi error It is so difficult to see my error in a conflict por el orgullo. because of pride. Y me di cuenta que todo el problema que tengo es con el orgullo. And I realized that my entire problem is with pride. Le dije, wow, qué bien. And I said, wow, that's so good. Lo tienes identificado. You have it identified. Y le dije, ahora, ¿qué vas a hacer con eso? And I said, what are you going to do with that now? Ya lo tienes claro. You already have it clear. Estás viendo el problema de tu orgullo. You are seeing the problem of your pride. ¿Qué harás? What are you going to do? ¿Por qué? Why? ¿Por qué le preguntaba? Why did I ask that? Porque puedes verlo y reconocerlo Because you can see it and recognize it y tratar de vencerlo en tus fuerzas intentando ser humilde. and try to overcome it in your own strength, trying to be humble, Intentando ser humilde desde tu perspectiva y con tus fuerzas. trying to be humble under your and with your own strength. Y nuestra perspectiva y nuestra fuerza hace parte del conflicto de la carne. And our say it again, please. Y la carne, nuestra fuerza y nuestra perspectiva And our strength and our perspective, hace parte del conflicto de nuestra carne. it is part of the conflict of our flesh. No puedo solucionar algo con el problema. I cannot solve something with the problem. No puedo intentar ser humilde. I cannot try to be humble. Me voy a quedar callado. I'm going to stay quiet. Lo puede controlar, You can control it, pero le aseguro que va a ser como una olla pitadora but I assure you that you will be like a boiling pot hasta que ¡pum! Así. until that happens. Uy, pero ¿qué pasó? Yo nunca me imaginé que esa persona iba a reaccionar así. Oh, but what happened? I never imagined that person reacting that way. Así he sido yo. That's how I've been. Controle y controle y controle. You control this, you control Que that, porque yo soy hijo de Dios. because I'm a child of Que God, porque me tengo que morder el codo. because I have to bite my tongue, Que porque no voy a responder igual. because I don't have to respond the same way. Y de un momento a otro, con la persona menos esperada, explote. And then all of a sudden, with the least expected person, you explode. ¿Por qué? Why? ¿Me ganó la carne? Did the flesh win? No. No. No he enfrentado el problema como se debe enfrentar. I just haven't faced the problem like it should be faced. No es intentando ser humilde It is not trying to be humble con mis propias fuerzas. with my own strength. ¿Cuál es la solución? What's the solution? Ir a la cruz, Go to the cross, buscar consejo, seek advice, renunciando a mi orgullo, renouncing to your pride, haciendo lo que Dios pide de mí. doing what God is asking of me. Eso es vivir por el Espíritu. That is living by the Spirit. No es controlar nuestro temperamento con nuestra fuerza. It is not to control our temper with our own strength. Es ir y reconocer y decirle, Señor, soy culpable de orgullo y necesito que me ayudes a vencer. It is to go to the Lord and say, I am guilty of pride and I need to overcome it. No puedo, I can't. no sé cómo, I don't know how to. pero tú tienes la forma. But you have the ways. Yo renuncio a este orgullo, I renounce this pride. renuncio a esta soberbia, I renounce to this pride, renuncio a este dolor to this y pain, te pido tu ayuda. and I ask for your help. Ven a sanar mi corazón. Come and heal my heart. Necesito tu consejo. I need your advice. ¿Qué debo hacer aquí? What should I do here? Tú conoces a esa persona. You know that Tú me person. conoces a mí. You know me. Sabes lo que soy. You know who I am. Háblame. Speak. Enséñame. Teach me. ¿Qué
¿qué ves en mí? What do you see in me? Mira si en mí hay caminos de perversidad. See if there are paths of perversion in Y me. usted empieza ahí en la cruz a dejar su lugar, And you start to leave your place at the cross, literalmente a morir, literally to die, y se levanta totalmente diferente y renovado. and you get up completely different and renovated, Y cuando sale de allí, renewed. And when you come out of there, se da cuenta que a veces ni siquiera tuvo para qué abrir la boca, you realize that you didn't even have to say a word porque Dios puso todo en su lugar. because God put everything in its place. Y nos pone a trabajar en ocasiones. And sometimes He makes us work, Y nos pone de frente. and He faces us. Oh, He puts us in front, Pero ya no con nuestra fuerza, but no longer with our strength, sino con aquel poder que recibimos ahí en la cruz. but with that power that we received there at the cross. Hermanos, Church, usted puede saber del orgullo. you can know about pride. Usted puede reconocer el orgullo. You can recognize pride. Usted aún puede pelear en contra de su orgullo. You can even fight against your pride. Y aún así vivir continuamente vencido por el orgullo. And still live defeated by pride. Porque la única forma de vencer ese enemigo interior Because the only way to defeat that internal enemy es con el consejo que Dios Padre dio is with the advice that God the Father gave acerca de Jesús. about Jesus. A Él oíd. Listen to Him. ¿Qué te dice Dios acerca de tu situación? What is God telling you about your situation? ¿Qué te dice Dios acerca de tu corazón? What is God telling you about your heart? ¿Qué te está hablando Dios o qué te ha estado hablando Dios acerca de tu carácter? What is God been speaking to you about your character? ¿Qué te enseña la Biblia What is the Bible teaching you acerca de tu condición? about your condition? Ese es el a Él oíd. That is what we call listen to Him. De lo demás se encarga Dios. Everything else, God will take care of it. Por eso es lo que nosotros somos llamados a orar. And that is why we are called to pray. Y es allí donde tu carne comienza a perder la batalla And that is where your flesh starts to lose the battle. y donde nuestro espíritu se levanta a una nueva esperanza. And where our spirit is lifted to a new hope.